Shalom, bienvenidos a nuestro nuevo estudio semanales. Esta vez nos corresponde ver lo que es la Parashá Sab y que se encuentra en la segunda aliyá, que está en Levítico capítulo 6, versículo 6 al versículo 19 y del capítulo 7 al versículo 10. Entonces, veremos lo que es esta Parashá haciendo un pequeño comentario. Dice que el primer día de su servicio el Cohen trae una minjá especial de harina. También el Cohen Gadol en su primer día de servicio. Y diariamente el Cohen Gadol trae una minjá. Es hervida, luego horneada y completamente quemada. Cuando se trae una hatat, una ofrenda por pecado, los Kohanim del templo la consumen. Los utensilios utilizados para cocinar deben ser kasher, mientras que se puede poner un utensilio de metal en agua, hay que romper la losa de barro. El hacham, que es otra ofrenda por el pecado, es también consumida por los kohanim del templo para una olá, que es una ofrenda por ascensión. El cohen recibe el cuero. El Cohen consume las ofrendas de minjá horneadas. Cuándo y dónde el Cohen o el dueño consumen la ofrenda varía de acuerdo con la ofrenda. La ofrenda Kadosh, Hakedoshim, la más sagrada de las sagradas, se consume en los jardines del templo. Veremos también que esto incluye la Olá, la Hatá y la Ochan, como dijimos anteriormente, la Hatá y la Hacham, que son ofrendas por el pecado, y la Olá, que son ofrendas por ascensión. Estas ofrendas que se traen con el claro deseo de acercarse a Elohim, el dueño no consume ninguna parte de la ofrenda y no recibe ningún placer personal de la ofrenda. La Olá se quema completamente, menos el cuero que se le da a los Kohanim. Aquí tenemos la primera mención de hacer los utensilios kosher. Los Kohanim tenían tres tipos de utensilios: utensilios utilizados para las ofrendas. Una vez finalizado el tiempo para consumir la ofrenda, el utensilio ya no es kosher y debe ser kasherizado. Si es loza de barro, no puede ser kasherizado, es desechable, que es en hebreo har peamí, un solo uso. No es asombroso que las áreas donde se traían los sacrificios se convertirían en tesoros para, de cerámico rota para los arqueólogos, ya que estos utensilios de cerámica se usaban una vez y nunca más. Ahora veremos lo que es el desarrollo de esta parashá y veremos algunos versículos. En el capítulo 6, versículos 19 y 20 nos dice: habló también a Moshe diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Hashem el día que fueren ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Esta ofrenda en particular la tenía que hacer tanto el Cohen Gadol como también los Kadoshim, los sacerdotes. La diferencia radica en que el Cohen Gadol debía hacerla perpetuamente, mientras que los Kohanim solo al momento de ser presentados al ministerio. Según el sentido literal del texto, esto implica a todos los descendientes de Aarón que fueren ungidos, Cohen Gadol. Los rabinos también comentan que todo Cohen, no solamente el Gadol, cuando se iniciaba en el servicio del santuario, debía ofrecer una oblación. Muchos justifican la ofrenda del Cohen Gadol. Implica que el mundo no existe, en el mundo no existe hombre justo que haga el bien y no yerre, como está en Eclesiastés 7:20. Y por lo tanto, el sumo sacerdote, antes
de espiar los errores del pueblo, debía espiar los suyos, para servir de ejemplo a las demás personas y llevarlas a razonar y que digan, si el sumo sacerdote debe espiar sus propios errores, nosotros con mayor razón debemos hacerlo, para evitar que los pecadores potenciales sientan vergüenza de ir al santuario para la expiación, pues así ellos verían al sumo sacerdote que lo hacían por él mismo 2 veces al día, y para que los más pobres no sintieran vergüenza en llevar una ofrenda pequeña a vista de los demás, puesto que el sumo sacerdote ofrecía una décima de efa por día, mitad por la mañana y por la tarde. Aquí podemos apreciar detalles proféticos sobre el ungimiento del sacerdote Yeshua y el sacerdocio del nuevo pacto. El ungimiento necesitaba una ofrenda que se daba en dos partes, media en la mañana, 9 a.m. y a la hora tercera, y la otra mitad a las 3 de la tarde, a la hora novena. Estos dos horarios ocurrieron, en estos dos horarios ocurrieron dos eventos que garantizan el ungimiento real de todo sacerdote, que como está escrito en Hechos 2.15 y 2.33, en Lucas 11.13 y Joel 2.28, que tiene relación con la venida del Ruach de Elohim. En Mateo 27.45 también encontramos algo relacionado con la crucifixión, con este horario y a la vez con el Salmo 22, un salmo que tiene que ver con todo lo que es lo mesiánico. Por eso, estos dos eventos garantizan el ungimiento de los sacerdotes en el nuevo pacto, como son la venida del Ruach de santidad y la hora del Mesías el madero. En el capítulo 6, versículo 23 dice, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. En caso de que el sumo sacerdote comiera su propia ofrenda, perdería su carácter de ofrenda. Por esta razón, se debía quemar la ofrenda y junta a ella sus propios errores. Elohim demanda de nosotros una entrega completa, como está en Romanos 12:1. Nos habla de ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio viviente y apartados para Hashem. Por esto será agradable a él. En el capítulo 6, versículo 25, vemos, dice, y habló Hashem a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Hashem. Es cosa santísima. Pero para no avergonzar al oferente, y ya que las personas que vienen a un oferente, una oferente, no podían saber si esta se trataba de una ofrenda olá o una jatá, y quien inmolaba el animal lo hacía mirando al lugar santísimo. En el capítulo 7, versículo 8 dice, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Según Rachi, esto incluye no solamente al Cohen interviniente, sino al grupo familiar de Cohanim que estuviere en el servicio en el santuario en aquel día. Rabén Bellahem nos recuerda al respecto que todos los Cohanim de la tribu de Leví conformaban 24 guardias o turnos de servicio, como está en Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 4 al 8. Como comentario, podemos ver en esta parachá, la parachá Sab,
que es la segunda del Sefer, Vayikra. La palabra Sab comparte la raíz idiomática con la palabra misbah, que es mandamiento. Sabemos que las misbot son el modo tradicional de conducta judía y veremos por qué. En primer lugar, como verbo indica, la misbah es una ordenanza, un mandamiento, es decir, un signo legal obligatorio que está destinado a poner orden y finalidad en la vida personal y colectiva del pueblo de Israel. La misbah no es un buen deseo o algo que está ahí simplemente, sino un mandato superior. Es superior porque porque nuestra tradición explica que Elohim las ha ordenado. Dos, por la raíz lingüística de misbah, la podemos asociar con sebet, que es equipo, grupo de trabajo, sociedad. Esto nos indica que las misbot tienen como motivo principal el permitir la armonía social, pues para que una sociedad exista y crezca es indispensable la armonía entre sus componentes. Por eso el Cohen hacía toda esta ceremonia eh, con, con el pueblo. Todo el pueblo se reunía en el Mizcán para ver toda esta ceremonia, como para hacerlo que el pueblo fuera uno, un ejad, para ver que la ceremonia que hacía el Cohen también los implicaba a ellos, porque pedía también por el pueblo ante Hashem. Y tres, la misma también se relaciona con Sabbat, que significa unir, ligar, adherirse, como lo vimos anteriormente, para que el pueblo se uniera con el Cohen en estas ceremonias. Como con lo que aprendemos que la finalidad de la mitzvot es unir a las personas entre sí y a la persona con el Eterno. Como vemos, la primera de las ofrendas la hará en nombre suyo y luego la segunda ofrenda la hará en nombre de todo el pueblo de Israel, pidiendo por el bienestar de todos ellos. Esta ceremonia en la Torá se llama la ceremonia de Milium, que se deviene de la palabra malé, que significa lleno completo. Y se puede entender de esta manera: los que son elegidos para representar a un colectivo de personas tienen que experimentar este ritual de pasaje para hacerse uno con todos aquellos que experimentan lo que hagan, lo que digan, lo que practiquen, los represente, los consagre como si fueran uno con todo el pueblo. La consagración de los Kohanim, de los sacerdotes, delante del pueblo es una lección de cómo consagrarse para la vida, cada uno desde el lugar que le corresponde o al que aspire. Prepararse para comprender su misión y volver de donde salió para no perder de vista que lo que tiene para dar es por un bienestar mayor al de su propio ego. La santidad no es un tema religioso, es una postura que nos vuelve humildes ante la tentación del poder. Nos hace regresar al origen, una humildad que necesita que que los guías caminen con la gente y por la gente. Finalmente, podemos ver sobre la parte de los holocaustos, es muy similar como está señalado en Éxodo 29, del 38 al 42, y en Números 28, del 3 al 10. Los tres relatos hablan del holocausto, como en hebreo se llama Ha-Olá, que significa subir. La orden era que 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, los sacerdotes debían ofrecer sacrificios al Eterno.
Este acto debía ser un acto continuo, lo que sugiere que había una necesidad continua del perdón del pecado. Viendo esto a nivel espiritual, también era algo que en realidad acercaría más a Israel con Elohim, porque siempre estaría consciente de su necesidad del perdón del Elohim. El requisito del requisito continuo es una conexión muy interesante con la obra de nuestro Mesías, como se describe en el libro de Hebreos. Por lo tanto, era necesario que las copias de las cosas en los cielos se limpiaran con estos, por las mismas cosas celestiales, con mejores sacrificios que estos. Porque el Mesías no entró en un lugar santo hecho con manos, una mera copia del verdadero, sino en el cielo mismo, ahora para aparecer en la presencia del Altísimo por nosotros. Ni era necesario que se ofreciera a menudo como el sumo sacerdote. Entra en el lugar santo año tras año, con sangre que no es la suya. De lo contrario, él habría tenido que sufrir a menudo desde la fundación del mundo. Pero ahora, ya una vez en la consumación de las edades, él se manifestó para quitar el pecado por los sacrificios de sí mismo. Y en la medida en la que está establecido que los hombres mueran una vez y después viene el juicio, también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez y para llevar los pecados de muchos, aparecerá una segunda vez para salvación sin referencia al pecado, a aquellos que lo esperan ansiosamente, como está en Hebreos 9, del 23 al 28. No es una continuidad el pan del Eterno, no es increíble lo que el Eterno hace con todo este plan de redención. A través del sacrificio permanente del Mesías, nos dio acceso a subir, como a las ofrendas Olá, y acercarnos al Padre. Por eso, esta parashá nos invita a reflexionar y nos alienta a mantener ese fuego ardiendo continuamente en nuestros corazones y a través de nuestras vidas. Shalom.